El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn no es una prisión cualquiera. Es un edificio de hormigón y acero construido en los años 90 a orillas del East River, en Brooklyn, Nueva York, que durante décadas ha concentrado las denuncias más graves del sistema penitenciario federal estadounidense. Abogados lo han calificado como un infierno en la tierra. Jueces federales se han negado en redondo a enviar allí a acusados mayores de edad, argumentando que las condiciones suponen un riesgo real para la salud. Y dentro de ese edificio, en una unidad completamente separada de los hombres, duerme desde enero de 2026 Cilia Adela Flores de Maduro, quien durante más de una década fue la mujer más poderosa de Venezuela. Cilia Flores no llegó al MDC de Brooklyn como una extraña al mundo de las instituciones. Llegó como alguien que las construyó, las manipuló y las utilizó durante 30 años para preservar un sistema que hoy la tiene encerrada. Fue diputada, presidenta de la Asamblea Nacional, procuradora general de la República, primera dama. Fue la abogada que visitó a Hugo Chávez en la cárcel de Yare en 1990, y cuando nadie quería saber nada del militar golpista. Fue la arquitecta silenciosa que colocó familiares en el poder judicial, la mujer que convirtió el Estado venezolano en una extensión de su red personal de influencia, y fue, según la acusación formal presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, parte activa de una conspiración narcoterrorista que durante al menos una década permitió el tráfico de cientos de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense. Hoy Cilia Flores llora en una celda que mide aproximadamente 2 metros por 3. Duerme sobre una losa de metal con un colchón delgado y una almohada de apenas 5 centímetros. La alarma suena a las 6 de la mañana. La comida llega por una ranura en la puerta. Y su esposo, el hombre con quien gobernó Venezuela durante más de una década, está en otro piso del mismo edificio, y con toda probabilidad no puede verla ni hablarle. La justicia tardó, pero llegó. Antes de que esto avance, necesito que hagas una cosa. Dale like a este video ahora mismo, no al final, ahora, porque lo que vas a ver en los próximos minutos es la historia completa de cómo Cilia Flores construyó durante 30 años el poder más silencioso y más brutal de Venezuela, cómo colocó a casi 500 familiares en el estado, cómo sus sobrinos terminaron condenados en Nueva York por narcotráfico, cómo la capturaron en pijama dentro de una base militar a las 2 de la mañana, y cómo hoy llora en una celda donde los presos describen que la comida llega infestada de gusanos. Todo eso está en este video. El like te lo pido ahora para que el algoritmo lleve esta historia a más gente que necesita conocerla. La mujer que construyó el poder desde las sombras. Tinaquillo es una ciudad pequeña del estado Cojedes, en el centro occidente de Venezuela, ubicada en la depresión de los Llanos, a unos 230 kilómetros al suroeste de Caracas. Es una ciudad de paso, flanqueada por sabanas interminables, calor seco y el olor a tierra roja que llega desde los valles cercanos. Allí, el 15 de octubre de 1956, nació Cilia Adela Flores. Creció, sin embargo, en los barrios populares de Caracas, en una familia humilde de clase baja, la menor de 6 hermanos. Estudió Derecho en la Universidad Santa María de la capital, una institución privada sin las élites de las grandes universidades públicas del país, y se especializó en Derecho Penal y Laboral. No había nada en su infancia ni en su trayectoria académica temprana que anunciara a la figura que se convertiría. Nada, salvo quizás esa capacidad que algunos biógrafos y analistas políticos le han reconocido desde sus primeros años de activismo. La de leer a las personas, entender sus vulnerabilidades y posicionarse con precisión en el lugar exacto donde el poder estaba a punto de cambiar de manos. En 1992, Venezuela vivió una de las crisis institucionales más profundas de su historia contemporánea. El 4 de febrero de ese año, un teniente coronel de 37 años llamado Hugo Rafael Chávez Frías encabezó un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó. Chávez fue detenido y enviado a la cárcel de Yare, en el estado Miranda. Pero algo ocurrió en ese fracaso que no ocurre en la mayoría de los golpes fallidos. Chávez emergió del intento como una figura política,
casi como un mito. Miles de venezolanos empobrecidos lo veían como alguien que había tenido el coraje de intentar cambiar las cosas. Fue en ese momento cuando Cilia Flores tomó la decisión que definiría los siguientes 30 años de su vida. Se presentó voluntariamente como abogada defensora de Chávez y los otros militares presos. Fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos, organizó redes de apoyo legal y político, y se incorporó al equipo que trabajó por la liberación de los conspiradores. En 1994, cuando el presidente Rafael Caldera decretó el indulto y Chávez salió libre, Cilia Flores ya era parte de su estructura más cercana, ya era, aunque todavía nadie lo llamara así, parte del movimiento que cambiaría Venezuela para siempre. Fue en esas jornadas en la calle, en las asambleas de apoyo, donde Cilia Flores conoció a un joven activista sindical que acompañaba a Chávez en los actos políticos, Nicolás Maduro. En un podcast grabado en noviembre de 2023 y publicado antes de su captura, Flores recordó ese primer encuentro con una candidez que contrastaba notablemente con su imagen pública. Estaba en una asamblea en Catia, el barrio popular de Caracas, cuando un muchacho pidió la palabra. Habló, y ella no pudo apartar los ojos de él. Por ese entonces, Cilia Flores llevaba 14 años casada con Walter Ramón Gavidia, y era madre de 3 hijos: Walter Jacob, Yoser Daniel y Joshua Alexander. Ese matrimonio terminó, y la historia que comenzó entre ella y el joven activista que habló en aquella asamblea de Catia terminaría décadas más tarde en un operativo militar estadounidense, en el aeropuerto militar de Fuerte Tiuna, a las 2 de la madrugada del 3 de enero de 2026. Pero eso estaba muy lejos todavía. En 1997, Cilia Flores fue una de las fundadoras del movimiento Quinta República, el primer partido político formal de Hugo Chávez, la organización que en 1998 llevó al militar al poder por vía electoral con una mayoría aplastante. Cuando Chávez ganó las elecciones de diciembre de 1998, Cilia Flores no solo era parte del movimiento, era parte del núcleo duro. En el año 2000, con la nueva constitución ya aprobada y las instituciones reorganizadas, sacó su primer escaño en la nueva Asamblea Nacional. Fue reelecta en 2005 y en 2006, cuando Maduro salió de la presidencia del Parlamento para ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores designado por Chávez, fue Cilia Flores quien asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, convirtiéndose en la primera mujer venezolana en ocupar ese cargo. Su presidencia parlamentaria fue controvertida desde el comienzo. Organizaciones de libertad de prensa documentaron restricciones al acceso de periodistas al hemiciclo. La oposición la acusó de aprobar leyes de manera exprés, sin debate real para satisfacer los requerimientos del Ejecutivo de Chávez. Y comenzaron a circular, cada vez con más fuerza, las denuncias de nepotismo, contratos para familiares, cargos públicos distribuidos entre hijos, cuñados, primos, sobrinos. Flores respondió con una frase que quedó grabada en la memoria colectiva venezolana. Se dijo orgullosa del trabajo de su familia y declaró que lo defendería las veces que hiciera falta. El informe de Transparencia Venezuela, elaborado años después, identificaría al menos 30 miembros del entorno familiar de Cilia Flores que ocuparon cargos públicos, 17 de ellos en instituciones clave: la empresa petrolera estatal PDVSA, el Tesoro Nacional, los servicios de inmigración, el Poder Judicial. Un pariente, Carlos Eric Malpica Flores, llegó a acumular al menos 16 funciones en distintos organismos del Estado simultáneamente. Sus 3 hijos del primer matrimonio, Walter Jacob, Yoser Daniel y Joshua Alexander, también fueron colocados en posiciones de acceso directo a recursos del Estado. Walter Jacob llegó a ser juez de primera instancia en el área metropolitana de Caracas, con jurisdicción sobre causas penales. Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a los 3 hijos de Cilia Flores en julio de 2019, la argumentación fue concreta. Los 3 habían actuado como recaudadores de sobornos en contratos de PDVSA y habían facilitado las operaciones del empresario Alex Saab, posteriormente acusado y extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero. No eran cargos menores. No eran sospechas. Eran el resultado de años de investigación. Pero en 2006,
todo eso aún no había ocurrido. En 2006, Cilia Flores era la presidenta del Parlamento venezolano, la revolucionaria, la compañera, la primera combatiente en ciernes, aunque ese título todavía le faltaba varios años para aparecer. Los narcosobrinos y la primera señal de lo que vendría, el 10 de noviembre de 2015, en Puerto Príncipe, Haití. Agentes encubiertos de la DEA detuvieron a 2 ciudadanos venezolanos que portaban pasaportes diplomáticos. Sus nombres eran Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas. Sus edades, 31 y 30 años respectivamente. Su relación con el poder venezolano. Sobrinos directos de Cilia Flores, primera dama de Venezuela. La operación encubierta había comenzado meses antes. Los agentes de la DEA se habían infiltrado en las negociaciones haciéndose pasar por contactos de un cartel mexicano interesado en adquirir grandes cantidades de cocaína colombiana que sería transportada desde Venezuela. Campo Flores y Flores de Freitas mordieron el anzuelo sin vacilar. En las grabaciones y mensajes de texto presentados posteriormente como evidencia ante el jurado del Distrito Sur de Nueva York, los sobrinos discutían el plan con un detalle que revelaba no solo su participación activa, sino también la infraestructura detrás de la operación. Aviones privados, coordenadas de vuelo, conexiones con las FARC para el suministro de la mercancía, y una declaración devastadora que el fiscal Jun H. Kim usaría como pieza central de la acusación. Los sobrinos habrían dicho que el propio Nicolás Maduro había dado su visto bueno a la operación. El cargamento planeado era de 800 kilogramos de cocaína. El vuelo partiría de Venezuela, escalaría en Honduras, y el destino final era territorio estadounidense. La ganancia esperada, $20 millones. Una parte de esos fondos, según la Fiscalía, estaba destinada a financiar la campaña de Cilia Flores para obtener un escaño en la Asamblea Nacional. En noviembre de 2016, tras un juicio de 9 días, el jurado popular decidió por unanimidad culpables. El 14 de diciembre de 2017, el juez Paul Crotty del Distrito Sur de Manhattan pronunció la sentencia 216 meses de prisión, equivalentes a 18 años, más una multa de $50,000 cada uno. Fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que familiares directos de un presidente en ejercicio eran condenados por narcotráfico en un tribunal federal. Cilia Flores reaccionó con una furia que no pudo disimular. Llamó al arresto un secuestro. Dijo que tenía pruebas de que la DEA había operado ilegalmente. Maduro publicó en Twitter una diatriba contra los ataques imperiales. Diosdado Cabello, el hombre fuerte del chavismo, repitió la palabra secuestro. Ninguno de los dos, Maduro ni Cilia, viajó a Nueva York a visitar a los sobrinos en los 2 años que estuvieron detenidos antes del juicio. Fue el magnate venezolano Wilmer Ruperti quien costeó la defensa legal. Los chats de los sobrinos presentados como evidencia incluyeron, además de los planes de tráfico, fotografías de una cabeza decapitada y un cuerpo desmembrado intercambiadas entre los acusados, conversaciones sobre presuntos asesinatos. Los detalles que emergieron durante el proceso pintaban un retrato de 2 jóvenes completamente inmersos en un mundo criminal que no empezaba ni terminaba con ellos, sino que los conectaba hacia arriba, hacia el vértice de poder más alto del Estado venezolano. 2 testigos que habían observado las operaciones de los sobrinos fueron asesinados. Uno, conocido como Hamoudi, 2 semanas antes del arresto en Haití. El otro, un colaborador conocido como CBU-1, semanas después de la detención, en diciembre de 2015. Las muertes nunca fueron investigadas públicamente por las autoridades venezolanas. En octubre de 2022, el presidente Joe Biden liberó a los 2 sobrinos en un canje de prisioneros con Caracas. A cambio, Venezuela entregó a 2 ciudadanos estadounidenses y 5 venezolano-estadounidenses, exgerentes de la filial PDVSA en Houston, conocida como Citgo, que habían sido detenidos en Venezuela bajo cargos de corrupción. Para la oposición venezolana, el intercambio fue una traición. Para los analistas que seguían el caso, fue la confirmación de que los sobrinos no eran criminales sueltos sino fichas en un tablero de poder que se extendía mucho más allá de sus personas. Lo que nadie sabía entonces, en octubre de 2022, era que 3 años y 3 meses después,
La propia Cilia Flores estaría detenida en Nueva York, enfrentando una acusación federal mucho más grave que la de sus sobrinos. Sigue con nosotros porque lo que viene a continuación va a dejar en claro por qué Cilia Flores no es simplemente la esposa de Nicolás Maduro. Vamos a hablar de los sobornos que ella personalmente habría recibido según la acusación federal, de cómo colocó a 30 familiares en el Estado venezolano, mientras millones de venezolanos huían del país, de por qué jueces federales en Nueva York consideran el MDC de Brooklyn demasiado duro para delincuentes comunes. Pero ahí está ella encerrada, y de lo más impactante, la descripción exacta de cómo son sus días en esa celda, separada de su esposo, sin acceso a sus recursos, sin poder elegir a sus propios abogados, y con la acusación más grave que enfrenta cualquier exmandataria de América Latina en la historia reciente. Quédate, el poder detrás del poder. Cilita y el control del Estado. Hay en la historia del chavismo venezolano un fenómeno que los politólogos han intentado explicar durante años sin encontrar una categoría exacta para describirlo: el poder paralelo. No el de los ministros, ni el de los diputados, ni el de los generales que aparecen en las fotos oficiales, sino el poder que opera sin cargo formal, sin título en el organigrama, sin declaraciones públicas. El poder que se ejerce desde una llamada telefónica, desde una presencia en la sala, desde la certeza de todos los que están en la reunión de que las instrucciones de esa persona tienen el mismo peso que las del propio presidente. Cilia Flores construyó ese poder durante décadas. La politóloga venezolana Estefanía Reyes, citada en un perfil publicado por CNN en español, señaló que el poder de Flores era difícil de medir precisamente porque ocurría tras bambalinas y no estaba institucionalizado, lo que también complicaba la rendición de cuentas dentro del sistema político venezolano. Esa invisibilidad era estratégica. Flores entendió muy temprano que el poder que no puede ser identificado, no puede ser atacado directamente. Su trayectoria formal durante los años de gobierno de Maduro fue relativamente discreta en comparación con el período de Chávez. Fue integrante de la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 2017. El organismo que el gobierno convocó para redactar una nueva constitución en medio de las masivas protestas populares de ese año, cuando las calles de Venezuela ardían literalmente con barricadas y cócteles Molotov. Desde 2021, ocupó nuevamente una curul en la Asamblea Nacional. Pero su poder real no estaba en esos cargos formales. El informe de Transparencia Venezuela documenta con precisión la metodología. Flores actuó como operadora institucional en el poder legislativo y judicial, colocando personas leales en posiciones clave, asegurando que los flujos de información y las decisiones importantes pasaran por su control. Al mismo tiempo, cultivó una extensa red de familiares en todo el aparato del Estado. La combinación de control institucional con redes personales le dio al gobierno de Maduro una resiliencia que sorprendió a muchos analistas. Cuando la oposición intentaba atacar a través de una institución, alguien en esa institución ya era parte de la red. Cuando las sanciones internacionales amenazaban los canales formales del Estado, los canales informales de la red familiar continuaban operando. Carlos Eric Malpica Flores, pariente de Cilia, acumuló al menos 16 funciones simultáneas en distintos organismos gubernamentales, incluyendo altos cargos en PDVSA y el Tesoro Nacional. Desde esas posiciones, el flujo de recursos del Estado hacia el círculo presidencial fue constante y masivo. La empresa petrolera venezolana, que en su mejor momento llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios, fue vaciada sistemáticamente durante los años del chavismo hasta llegar a niveles de producción que en algunos períodos no superaron el 1.000.000 de barriles por día. El escándalo de las cajas CLAP, el programa de alimentos subsidiados que el régimen distribuía entre la población más vulnerable, ilustra con claridad cómo operaba esta red. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los 3 hijos de Cilia Flores fueron clave para que el empresario Alex Saab obtuviera contratos millonarios del gobierno venezolano para la distribución de esas cajas. Los sobornos que los hijos de Cilia cobraban por esos contratos se financiaban directamente con los recursos destinados a alimentar a los venezolanos más pobres. La corrupción no operaba en los márgenes del sistema, era el sistema.
Alex Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020, mientras su avión hacía escala. Extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Se declaró culpable de lavado de dinero en abril de 2023 y fue posteriormente liberado en otro intercambio de prisioneros. Sus declaraciones ante las autoridades estadounidenses aportaron elementos importantes al expediente que se construía contra la cúpula del régimen venezolano. La acusación formal presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en enero de 2026 sostuvo que entre 2004 y 2015, Cilia Flores y Nicolás Maduro trabajaron conjuntamente para facilitar el tráfico de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos, que el volumen de cocaína que salía de Venezuela con protección estatal era estimado por el Departamento de Estado en entre 200 y 250 toneladas anuales para el año 2020, y que alrededor del año 2007, Flores habría participado en una reunión en la que aceptó cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar entre un narcotraficante y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas venezolana. Esa reunión de 2007 no ocurrió en las sombras de un garaje ni en un almacén de las afueras. Ocurrió, según la acusación, mientras Cilia Flores era presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, la máxima legisladora del país, la primera mujer en presidir el Parlamento venezolano, cobrando sobornos para facilitar el tráfico de drogas. La operación. La noche que cambió todo. Caracas tiene una forma particular de vivir la madrugada. Las horas entre la 1 y las 4 de la mañana pertenecen a un silencio intermitente que convive con el rumor de los barrios altos, los perros que ladran en las colinas y el zumbido distante de la autopista Francisco Fajardo. La noche del 2 al 3 de enero de 2026 no comenzó diferente. El complejo militar de Fuerte Tiuna, en el centro sur de Caracas, estaba en su estado habitual de noche de semana. Guardias en los puestos, cámaras activas, el perímetro protegido por altos muros de privacidad que lo separaban de los vecindarios civiles circundantes. Dentro de ese complejo, en la zona residencial que albergaba a altos mandos militares, y según el gobierno venezolano, también al presidente, Nicolás Maduro y Cilia Flores dormían o estaban por dormirse. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento, lo que nadie dentro de ese complejo podía saber, era que la CIA había estado colocando un equipo de inteligencia en tierra desde agosto de 2025, 5 meses antes del operativo, recopilando información precisa sobre los movimientos de Maduro, los protocolos de seguridad de Fuerte Tiuna, los sistemas de comunicación del complejo y los puntos exactos donde la pareja presidencial pasaba sus noches. En julio de 2024, Maduro había publicado en sus redes sociales imágenes que lo mostraban tomando café con Cilia bajo una pérgola en un patio interior de lo que se identificó como el complejo de Fuerte Tiuna. Esas imágenes, según el análisis posterior de CNN, coincidían con los puntos donde los helicópteros de operaciones especiales aterrizaron y despegaron la madrugada del 3 de enero. Alrededor de la 1:30 de la mañana, hora local de Venezuela, los residentes de Higuerote, la ciudad costera del estado Miranda a unos 80 kilómetros al este de Caracas, escucharon las primeras explosiones. En Caracas, a la 1:58 de la mañana según las marcas de tiempo de los videos de testigos, 2 helicópteros de transporte, MH-47 Chinook, del 160, Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocido en el mundo militar como los Caballeros de la Noche, se observaron volando a baja altura en dirección a Fuerte Tiuna, bordeando el estrecho valle donde se asienta la base. A las 2:01 de la mañana, hora local de Venezuela, los helicópteros descendieron en el complejo. La Fuerza Delta, la unidad de operaciones especiales más avanzada del ejército de los Estados Unidos, había entrado. La operación se bautizó con el nombre Determinación Absoluta, o en algunas fuentes, Resolución Absoluta, y había sido ensayada repetidamente durante los meses previos. Según el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien ofreció una conferencia de prensa conjunta con el presidente Trump, el operativo involucró más de 150 aeronaves lanzadas desde 20 bases terrestres y marítimas distribuidas por todo el hemisferio occidental. Las palabras del general Kane para describir la escala. La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo.
Una extracción tan precisa. Según Trump, el ejército ensayó la misión repetidas veces y la ejecutó a la perfección. La infraestructura defensiva de Venezuela fue neutralizada sistemáticamente antes de que los helicópteros entraran. Los sistemas de misiles antiaéreos Buk M2 de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, en el corazón de Caracas, fueron destruidos en los bombardeos iniciales, el mismo sistema en el aeropuerto de Higuerote. Las comunicaciones militares venezolanas fueron interrumpidas mediante una operación cibernética que, según fuentes citadas por Infobae, también cortó el suministro eléctrico en partes de Caracas. El comando de la milicia bolivariana, Fuerte Guaycaipuro, y el puerto de La Guaira fueron objetivos simultáneos de los ataques. Un residente de Higuerote describió a CNN la experiencia de esa madrugada sin revelar su identidad por razones de seguridad. Escucharon un silbido en el aire, como si algo cayera, y luego la explosión. La onda expansiva sacudió las ventanas de su apartamento. Otros residentes de Caracas describieron cómo temblaba el piso en los momentos de mayor intensidad de los bombardeos. Dentro de Fuerte Tiuna, la situación era diferente. La operación enfrentó resistencia. El piloto del helicóptero de transporte líder fue herido en la pierna por fuego proveniente de un cañón antiaéreo ZS-U-232 cuando se aproximaba al complejo. Las unidades respondieron, según Kane, con fuerza abrumadora. 2 helicópteros se observaron aterrizando en el complejo bajo fuego, y 45 segundos después, ya se observaban despegando. A las 3:30 de la mañana, según la reconstrucción de Wikipedia con citas verificables, los operadores de la Fuerza Delta capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores antes de que pudieran ingresar a su búnker de seguridad. La operación de extracción de Fuerte Tiuna había durado 47 segundos entre el aterrizaje y el despegue. El Washington Post señaló en su cobertura que Trump afirmó que las puertas de acero que protegían a Maduro fueron superadas en cuestión de segundos. La descripción de la propia captura, que emerge de distintas fuentes, señala que la acción no les dio tiempo a la pareja para vestirse. Imagínate ese momento. 30 años de poder. Miraflores. Los actos masivos con banderas rojas. Las cadenas nacionales. El control de todos los resortes del Estado venezolano. Y de pronto, en la oscuridad de la madrugada, en su propia casa dentro de la fortaleza militar que debía ser su santuario más seguro, la Delta Force, atravesando las puertas de acero. En segundos, a las 4:31 de la mañana, hora de Venezuela, los helicópteros aterrizaron en el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, LHD-7, posicionado en aguas venezolanas. Nahum Fernández, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, confirmó que Maduro y Flores habían sido capturados en Fuerte Tiuna en su casa. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez exigió desde Moscú, donde se encontraba en ese momento, pruebas de vida. En Venezuela, sin electricidad en varios sectores de Caracas, con los sistemas de comunicación militares interrumpidos y con columnas de humo elevándose sobre Fuerte Tiuna y La Carlota, la desorientación era total. A las 5:21 de la mañana, hora estándar de Venezuela, el presidente Donald Trump confirmó desde Truth Social que la misión había concluido con éxito. Junto con el mensaje publicó la imagen que recorrería el mundo en las horas siguientes. Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima, con los ojos vendados, auriculares insonorizadores en las orejas, un chándal gris de Nike y una botella de plástico con agua en la mano. El hombre que durante 12 años se había presentado como el heredero de Chávez, el comandante eterno de la revolución bolivariana, el presidente que ninguna presión externa podía doblar, sentado solo en la cubierta de un barco militar estadounidense, con los ojos vendados, lo que las imágenes del momento de la captura de Cilia Flores no mostraron públicamente. Los testimonios de funcionarios estadounidenses citados por distintos medios internacionales sí describieron, tanto Maduro como Flores sufrieron lesiones durante el operativo al intentar resistir la captura. Los detalles exactos permanecieron clasificados, pero la imagen de Maduro en el USS Iwo Jima no mostró ni rastro del hombre que había posado orgulloso junto a Cilita,
bajo la pérgola del patio de Fuerte Tiuna apenas 6 meses antes. La operación de terminación absoluta dejó un saldo de al menos 55 militares muertos, entre ellos 32 cubanos pertenecientes a las Avispas Negras, el cuerpo de élite cubano que protegía a Maduro, y 23 venezolanos. Cuba confirmó las muertes de sus ciudadanos en un comunicado oficial. La presencia de 140 soldados cubanos en el anillo de seguridad personal de Maduro, que varios análisis de inteligencia habían señalado en los meses previos, pero que el gobierno venezolano siempre negó, quedó confirmada de manera irrefutable por las propias bajas. El traslado a Nueva York ocurrió durante las horas siguientes al operativo. Maduro y Cilia Flores fueron transportados desde el USS Iwo Jima, probablemente por vía aérea, hasta territorio continental estadounidense. La secuencia exacta de ese traslado no fue divulgada públicamente por razones de seguridad operacional. Lo que sí quedó registrado fue el momento en que ambos llegaron al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la tarde del sábado 3 de enero de 2026. Ese día, el mismo edificio que alberga habitualmente a acusados de delitos federales comunes, al rapero Sean Combs y a decenas de figuras del crimen organizado neoyorquino, recibió como nuevos internos a la pareja que durante 12 años gobernó Venezuela. El lunes 5 de enero, con los medios de comunicación de todo el mundo apostados frente al edificio federal de la calle Pearl en Manhattan, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La artista judicial Jane Rosenberg capturó la escena en el único registro visual disponible, porque en las cortes federales de ese distrito no se permiten cámaras. Maduro y Flores sentados junto a sus abogados, Mark Donnelly y Barry Pollack, en un espacio reducido sin ninguno de los elementos que habían rodeado su presencia pública durante años. Sin banderas, sin escoltas, con uniformes llenos de condecoraciones, sin micrófonos de cadena nacional. Solo una sala de tribunal, un juez de 92 años, y la lectura formal de los cargos más graves que jamás habían enfrentado. Ambos dijeron, no culpables. Maduro agregó, para el registro oficial, fue secuestrado y sigo siendo el presidente. Después de esa declaración, lo llevaron de regreso al MDC, y a Cilia Flores también, 45 segundos. Ese fue el tiempo que tardó la Fuerza Delta en entrar y salir de Fuerte Tiuna con Maduro y con Cilia Flores. 30 años de poder. 45 segundos para terminarlos. Si este video te está impactando, compártelo ahora mismo. Hay personas en tu entorno que necesitan ver esto. Y mientras lo haces, mantente con nosotros, porque lo que falta es quizás lo más duro. ¿Cómo vive ella hoy? ¿Qué pasa en esa celda cuando nadie la ve? ¿Y por qué el sistema legal estadounidense se ha convertido en el espejo exacto de todo lo que ella construyó en Venezuela para que otros no tuvieran defensa? El infierno en la tierra. ¿Cómo es la prisión donde llora Cilia Flores? El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn fue construido en la década de 1990 para aliviar el hacinamiento en las cárceles de la ciudad de Nueva York. Es una estructura industrial de gran tamaño que, según el Buró Federal de Prisiones, alberga a más de 1.300 detenidos. No tiene patios con árboles ni comedores con luz natural. Tiene bloques de hormigón, corredores de metal, unidades de vivienda apiladas en pisos que separan a hombres y mujeres, y una reputación que se ha acumulado durante años en denuncias judiciales, informes de organizaciones de derechos civiles y declaraciones de jueces federales que se han negado a enviar a sus propios condenados allí. Elie Honig, analista legal senior de CNN que ha visitado el MDC en numerosas ocasiones, lo describió como oscuro, superpoblado y ruidoso. Y añadió que, aunque todas las prisiones son lugares miserables, el MDC es probablemente el más miserable de todos los que ha visitado. El consultor de prisiones federales Sam Mangel fue más preciso en una entrevista con la misma cadena. Muy poco aire acondicionado en verano, muy poca calefacción en invierno, una manta de lana por recluso, colchones delgados sobre losas de metal, almohadas de aproximadamente 5 centímetros de grosor. Las celdas, construidas con bloques de hormigón, miden cerca de 2 metros por 3. Son el espacio donde transcurren,
según expertos consultados por CNN. Aproximadamente 23 horas del día para los internos de alto perfil ubicados en la unidad de vivienda especial, conocida como SHU. Daniel McGuinness, abogado penalista y de derechos civiles que representa a varios clientes en el MDC, explicó con precisión el régimen de esa unidad. Los detenidos pasan casi todo el día solos en sus celdas, salen bajo estricta supervisión, con comunicación limitada, con protocolos de custodia que incluyen esposas y escolta incluso para desplazamientos dentro del propio edificio. Cameron Lindsay, exdirector del MDC, estimó que para un detenido de alto perfil como Maduro, la rutina implicaría 23 horas diarias de encierro. Las comidas se entregan por una ranura en la puerta. La recreación, cuando ocurre, se realiza en solitario, generalmente en áreas que los propios reclusos y abogados han descrito como jaulas al aire libre. Las llamadas telefónicas son breves, monitoreadas y en condiciones más restrictivas pueden reducirse a una al mes. No hay acceso libre a Internet. Las visitas deben ser preaprobadas por las autoridades penitenciarias federales. La alarma suena a las 6 de la mañana. Hay un tiempo programado para reunirse con abogados. 5 horas a la semana de ejercicio. Visitas diarias de personal de salud según el manual del Buró de Prisiones. Esa es la teoría. La práctica, según años de denuncias documentadas, es frecuentemente más cruda. En 2020, un corte de electricidad dejó sin calefacción a todo el MDC en pleno invierno. En 2021, presos denunciaron aguas residuales y heces de alimañas en sus celdas. En 2024, 2 hombres fueron asesinados por compañeros usando armas improvisadas, lo que desencadenó una ofensiva contra la violencia y el contrabando. Al menos 4 personas se suicidaron en el centro en los 3 años anteriores a la llegada de Maduro y Cilia Flores. Las denuncias sobre la comida son sistemáticas. En una presentación judicial de 2024, un detenido aseguró haber recibido frijoles infestados de gusanos. El documento indica que tras la queja, personal del MDC confirmó la presencia de gorgojos en una bolsa de granos. Los abogados del empresario musical Sean Combs, conocido como Diddy, también detenido de alto perfil en el MDC, afirmaron en documentos judiciales presentados en 2025 que el centro servía de manera rutinaria comida vencida o infestada. David Patton, exdirector de la Organización Defensores Federales de Nueva York, resumió la situación sin rodeos. Desde la falta de atención médica hasta problemas de salubridad graves, incluyendo gusanos en la comida. Todo lo que puede estar mal en el MDC está mal. El juez federal Jesse Foreman, de Manhattan, tomó en su momento la inusual decisión de permitir que un condenado de 70 años permaneciera libre bajo fianza mientras esperaba sentencia, en lugar de enviarlo al MDC, argumentando que las condiciones del centro eran inaceptables. Incluso fiscales dejaron de oponerse a esa clase de argumentos. La abogada de derechos civiles Katie Rosenfeld, que ha llevado casos contra el MDC, calificó el entorno como realmente horrible y difícil y señaló que la calidad de los servicios médicos y de salud mental sigue siendo profundamente deficiente. Para Cilia Flores, que vivió durante 12 años en el Palacio de Miraflores con acceso a atención médica privada, personal doméstico, viajes internacionales y todos los privilegios que el poder venezolano podía ofrecer a sus custodios, el contraste no puede ser más violento. El colchón de 5 centímetros, la losa de metal, el frío del invierno de Brooklyn que se cuela por las rendijas, la comida que llega fría por una ranura, el silencio roto solo por los ruidos metálicos del propio edificio, sola en Brooklyn, la separación de Maduro, y lo que esto significa. En Venezuela, Cilia Flores y Nicolás Maduro eran inseparables, no solo en el sentido romántico o sentimental, aunque esa dimensión existía con toda su visibilidad pública, los mítines tomados de la mano, las apariciones en televisión, las declaraciones mutuas de afecto en los discursos oficiales. Él la llamaba Cilita, y ella lo llamaba Nicolás con una familiaridad que permeaba incluso los actos más protocolares del gobierno. Eran inseparables en el sentido político y operativo. 2 figuras que tomaban decisiones juntas, que se respaldaban mutuamente en cada crisis, que construyeron durante años
un sistema de poder que dependía de su coordinación constante. Cuando Maduro era atacado, Cilia respondía. Cuando Cilia necesitaba respaldo institucional para una maniobra, Maduro lo garantizaba. 3 décadas de entrelazamiento personal, político y, según la acusación federal, criminal. En el MDC de Brooklyn, esa unidad se rompe en términos absolutos. Las reglas del sistema penitenciario federal estadounidense son claras en este punto. Hombres y mujeres se alojan en unidades completamente separadas, incluso si están casados. En el MDC específicamente, se ubican en pisos distintos de un mismo edificio de 12 pisos. Pero la separación física es solo el primer nivel. En casos federales como el de Maduro y Cilia Flores, donde ambos son coacusados en el mismo proceso, los tribunales imponen sistemáticamente órdenes de no contacto para evitar colusión entre los acusados, manipulación de testigos o interferencia en el proceso judicial. Esto significa que, salvo en encuentros controlados en presencia de sus abogados durante las audiencias, Maduro y Cilia Flores probablemente no pueden verse, no pueden llamarse, no pueden comunicarse de ninguna forma directa. La distancia no es solo geográfica dentro del mismo edificio. Es jurídica, es procesal, es estructural. 2 personas que durante más de 30 años construyeron todo juntos enfrentan por primera vez una separación que no pueden negociar, no pueden sortear con un llamado a un funcionario leal, no pueden resolver con los mecanismos de poder que siempre tuvieron a su disposición. No hay cuñado magistrado del TSJ que interponga un recurso. No hay diputado en la Asamblea que presente una moción de emergencia. No hay rector electoral que certifique nada. Solo el reglamento del Buró Federal de Prisiones, que trata a Nicolás Maduro y a Cilia Flores exactamente de la misma manera que trata a cualquier otro coacusado en un caso federal, como recluso número 1 y recluso número 2, separados, monitoreados, sin comunicación directa. Para Cilia Flores, esto implica algo adicional que va más allá de la dimensión emocional: la ausencia total de información en tiempo real. En Venezuela, ella era parte del circuito de toma de decisiones. Sabía lo que ocurría antes de que fuera público porque era parte del sistema que hacía que ocurriera. Las noticias llegaban a ella antes de hacerse públicas, o al mismo tiempo que se producían. Los informes de inteligencia del SEBIN llegaban a Miraflores. Los reportes de las dependencias del Estado que su familia controlaba pasaban por sus manos antes o después. Ella era uno de los nodos de ese sistema de información. Hoy, en su celda del MDC, su acceso a la información del exterior es mínimo y completamente filtrado por el sistema penitenciario. Llamadas telefónicas de corta duración, monitoreadas por agentes federales, sujetas a reglas estrictas que en condiciones más restrictivas pueden limitarse a 1 al mes. Visitas preaprobadas por las autoridades del centro, con registro de cada palabra de la conversación, sin acceso libre a Internet, sin televisión satelital, sin periódicos llegando por mensajero de Caracas. Lo que ocurre en Venezuela, en el Palacio de Miraflores donde ahora gobiernan otros, en las reuniones del PSUV que antes coordinaba, en la Asamblea Nacional donde hace poco tenía una curul, Cilia Flores lo sabe con horas o días de retraso, filtrado por los canales que el sistema penitenciario federal permite, si es que lo sabe en absoluto. Este aislamiento informativo es, para alguien como ella, una forma de pérdida de identidad, no metafórica, literal. Durante 3 décadas, su identidad política estuvo indisolublemente ligada a su capacidad de saber y de actuar sobre ese conocimiento. Sabía qué magistrado necesitaba ser llamado. Sabía qué contrato debía ser adjudicado a quién. Sabía qué funcionario debía ser promovido y cuál debía ser desplazado. Ese conocimiento era poder. Y ese poder era ella. Sin acceso a ese flujo de información, sin capacidad de actuar sobre el entorno, esa identidad se erosiona. Desde Caracas, Nicolásito, el hijastro, ha aparecido en medios de comunicación proyectando una imagen de optimismo que contrasta radicalmente con lo que las fuentes internas del MDC han descrito. En declaraciones de marzo de 2026, afirmó que Cilia Flores era una primera combatiente, firme y alerta, frente al proceso judicial. En sus palabras, una figura de entereza inquebrantable.
pero las personas con acceso al MDC que fueron entrevistadas por CNN dieron un retrato muy distinto de lo que las paredes del centro contienen. La pérdida de peso que Nicolásito atribuye a la disciplina física tiene otras explicaciones posibles que los propios documentos del MDC registran. Años de denuncias ante tribunales federales han descrito un patrón sistemático de alimentos vencidos, mal preparados o contaminados. La abogada de derechos civiles Katie Rosenfeld describió el entorno como realmente horrible, señalando que la calidad de los servicios médicos y de salud mental es profundamente deficiente. David Patton, exdirector de Defensores Federales de Nueva York, fue más directo. Todo lo que puede estar mal en el MDC está mal. Para una mujer de 69 años que nunca en su vida adulta había carecido de atención médica privada de primer nivel, que disponía de los servicios de salud del Estado venezolano y de los contactos internacionales de un gobierno que recibía apoyo de Cuba, Rusia e Irán, entre otros. El sistema médico del MDC representa un escalón de deterioro que puede ser devastador en términos de salud física real. Las condiciones crónicas, los tratamientos regulares, los controles preventivos. Todo eso depende ahora de la disponibilidad del personal médico del centro, que según años de denuncias es insuficiente, irregular y frecuentemente inaccesible para los detenidos. Hay algo más que la separación física de Maduro implica para Cilia Flores en términos estrictamente prácticos: la coordinación de la defensa. En Venezuela, cuando había un problema legal que amenazaba al régimen, Cilia Flores era parte de la solución. Llamaba, instruyendo, gestionaba. Aquí, en el MDC, cualquier conversación entre ella y Maduro sobre la estrategia legal requeriría la presencia de sus abogados y ocurriría bajo la supervisión de un sistema que registra cada comunicación relevante. Lo que durante años fue coordinación estratégica ejecutada por llamadas privadas desde Miraflores, en Brooklyn, es un encuentro supervisado, documentado y posiblemente utilizable como evidencia por la misma fiscalía que los acusa. El análisis de los expertos penitenciarios consultados por los distintos medios que cubrieron el caso es coincidente en un punto. El aislamiento prolongado que implica el régimen del MDC para internos de alto perfil produce efectos psicológicos acumulativos que no distinguen entre quien llegó como presidente y quien llegó como cualquier otro acusado. La erosión es gradual. La noción del tiempo propio comienza a desvanecerse. La identidad construida durante décadas compite contra la uniformidad aplastante de la institución total, y la institución, invariablemente, gana. Para Cilia Flores, que construyó su identidad durante 30 años sobre la capacidad de mover piezas en un tablero que controlaba, de dictar el ritmo de las instituciones venezolanas, de ser el nodo central de una red de cientos de familiares y aliados en posiciones de poder. La celda de 2 metros por 3 del MDC no es solo una privación de libertad, es la inversión completa de todo lo que ella fue. El tablero sigue existiendo. Las piezas siguen moviéndose, pero ya no son las suyas. Y ella ya no está en el centro. Está en una ranura de un edificio de hormigón en Brooklyn, esperando que la alarma suene a las 6 de la mañana para que el día comience exactamente igual que el anterior. Los únicos momentos en que Cilia Flores y Maduro salen del MDC son los traslados al Tribunal Federal en Manhattan para las audiencias. Esos desplazamientos, escoltados, con esposas en las muñecas, en vehículos del sistema penitenciario federal, son las únicas ocasiones en que el mundo los ve. Y cada vez que las imágenes judiciales de Jane Rosenberg capturan esos momentos, la transformación respecto a la última imagen pública que el mundo tenía de ellos, que era la toma de posesión del tercer mandato de Maduro el 10 de enero de 2025, resulta evidente. El 10 de enero de 2025, apenas 12 meses antes de la captura, Cilia Flores y Nicolás Maduro subieron al escenario en Caracas para que él jurara su tercer mandato de 6 años. Ella vestida de rojo, él con su uniforme rojo también. La bandera venezolana detrás, los simpatizantes en la plaza, los discursos sobre la soberanía y la revolución, y el imperialismo vencido. 12 meses, el tiempo entre ese escenario y la celda de Brooklyn es exactamente un año, sin dinero para defenderse. La batalla legal y el bloqueo de fondos. El 3 de marzo de 2026.
Los abogados de Cilia Flores presentaron ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una moción formal solicitando que se desestimaran todos los cargos en su contra. El argumento central no era la inocencia de su clienta, sino algo diferente y más inmediato. El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento del Tesoro, había bloqueado los fondos que el gobierno venezolano pretendía usar para pagar la defensa legal de Flores. Y esa interferencia, argumentaban los abogados, violaba sus derechos constitucionales a una defensa adecuada y a ser representada por el abogado de su elección. El mecanismo utilizado fue la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC por sus siglas en inglés. Según los documentos judiciales presentados, la OFAC había otorgado inicialmente una autorización a un bufete de abogados en Estados Unidos para recibir pagos del gobierno venezolano destinados a cubrir los honorarios de la defensa de Flores. Sin embargo, esa autorización fue revocada abruptamente días después, eliminando de golpe la posibilidad de que Caracas financiara la representación legal de la acusada. La defensa argumentó que Flores no dispone de recursos financieros personales suficientes para costear su propia defensa, y que el bufete ya había realizado compromisos económicos basados en la autorización inicial de la OFAC. Sin el financiamiento venezolano, los abogados señalaron que estarían obligados a retirarse del caso, lo que forzaría al tribunal a asignarle un defensor público, financiado por los contribuyentes estadounidenses. La Fiscalía, por su parte, calificó de extraordinaria la solicitud de Maduro de que Venezuela pagara su defensa. Los fiscales sostuvieron que permitir que el propio gobierno venezolano, coacusado en esencia en el entramado que se investiga, financiara la defensa de los acusados, representaba un conflicto de interés fundamental que comprometía la integridad del proceso. El tribunal aún no ha emitido su decisión final sobre la moción para desestimar los cargos. Tampoco ha resuelto la solicitud subsidiaria de los abogados de Flores de que se les autorice a retirarse si no hay financiamiento. Mientras tanto, Cilia Flores permanece en el MDC sin una certeza clara sobre quién la representa y con qué recursos. Este detalle no es menor. Durante décadas, Cilia Flores tuvo acceso sin restricciones a los recursos del Estado venezolano. El presupuesto de la Asamblea Nacional cuando la presidía, los fondos de la Procuraduría General, los flujos opacos de PDVSA, los contratos millonarios que sus hijos intermediaban, todo eso fue parte del universo de recursos que definía su existencia en el poder. Hoy, en una celda de Brooklyn, ni siquiera puede costear a los abogados que intenten sacarla de esa celda. La ironía es brutal y no necesita elaboración. La mujer que construyó en Venezuela un sistema judicial diseñado para que los recursos del Estado protegieran al poder ejecutivo, está ahora en un país donde esos mismos recursos han sido bloqueados específicamente para que el poder ejecutivo de ese Estado no pueda protegerla a ella. Nicolás Maduro presentó una moción similar. También pidió que Venezuela cubriera sus honorarios legales, con los mismos argumentos de su esposa. Los fiscales respondieron con un adjetivo que se convirtió en titular en medios de todo el continente: extraordinaria. Eso era lo que representaba pedir que Venezuela pagara la defensa de quienes eran acusados de operar un Estado narcoterrorista. Una pretensión extraordinaria en todos los sentidos de la palabra. La próxima audiencia de estatus en el caso estaba programada para el 26 de marzo de 2026, ante el juez Alvin Hellerstein. En esa instancia, los temas pendientes incluían, además de la disputa sobre el financiamiento de la defensa, la decisión sobre una orden de protección para el manejo de la evidencia presentada por la Fiscalía y el calendario de la fase previa al juicio oral. Desde Caracas, Nicolásito describió esa audiencia como una instancia procesal en la que esperaban seguir elevando la verdad de Venezuela y la inocencia de sus padres. Esas palabras pronunciadas desde la seguridad de Caracas resonaron de una manera particularmente hueca en el contexto de lo que ocurría realmente al interior del MDC, el karma de los pasillos. Lo que perdió Cilia Flores. Existe una fotografía que circuló ampliamente en medios venezolanos durante los años de mayor esplendor del chavismo. Cilia Flores y Nicolás Maduro, de la mano, en el balcón del Palacio de Miraflores, frente a una multitud de seguidores que ondeaban banderas rojas. El sol caraqueño a sus espaldas, ella con un traje formal,
él con su chaqueta de comandante. Los dos sonriendo hacia una plaza que los aclamaba. Esa imagen sintetizaba una vida entera de decisiones que habían llevado a Cilia Flores desde los barrios de Caracas hasta el vértice del poder venezolano. No fue un camino fácil ni improvisado. Fue el resultado de 30 años de cálculos, alianzas, sacrificios personales y de una disposición que ella nunca ocultó del todo para hacer lo que fuera necesario. Pero esa misma vida de decisiones acumuló también consecuencias que durante años pudieron ser ignoradas o suprimidas, pero no borradas. Las sanciones internacionales que comenzaron en 2018, la condena de sus sobrinos en 2017, las investigaciones federales que se acumulaban en archivos clasificados de la DEA y del Departamento de Justicia, los testimonios de disidentes venezolanos que describían con detalle ante fiscales estadounidenses la arquitectura del sistema que ella había ayudado a construir. Cuando el 3 de enero de 2026 las fuerzas especiales estadounidenses irrumpieron en Fuerte Tiuna, Cilia Flores tenía 69 años. Había pasado más de la mitad de su vida adulta en el poder. Había sobrevivido a Chávez. Había sobrevivido a 2 décadas de crisis económica, escasez, protestas, sanciones y presión internacional. Se había sobrevivido a sí misma en múltiples versiones. La abogada defensora de los 90, la legisladora de los 2000, la procuradora de los 2010, la primera dama de los 2020. Llevaba el apodo de primera combatiente como una medalla que ella misma había contribuido a diseñar. Y entonces llegó la madrugada del 3 de enero. Lo que Cilia Flores perdió esa noche no es solo la libertad, aunque eso ya sería suficiente para redefinir cualquier existencia. Perdió el acceso a la información. Perdió la capacidad de tomar decisiones que importan. Perdió el teléfono que nunca dejaba de sonar con llamadas de personas que necesitaban algo de ella. Perdió los vuelos en jet privado que la llevaban a reuniones en Cuba, Rusia, Irán. Perdió las reuniones en las que su presencia, aunque informal, pesaba tanto como la de cualquier ministro. Perdió a Maduro en el sentido más concreto posible. Están en el mismo edificio, en pisos distintos, y probablemente no pueden hablarse. Ese hombre con quien construyó todo, de quien se enamoró en una asamblea en Katia en los años 90, ese muchacho que había pedido la palabra y al que ella no pudo dejar de mirar, está a pocos metros de distancia, y es como si estuviera en otro continente. Perdió también el control de la narrativa sobre sí misma. Durante años, Cilia Flores pudo gestionar su imagen pública. Podía dar entrevistas o negarlas. Podía aparecer en los actos que convenían y desaparecer de los que no. Podía controlar qué aspectos de su vida y de su trayectoria eran visibles y cuáles permanecían en las sombras donde operaba con mayor eficacia. En el MDC de Brooklyn, la narrativa sobre ella la escriben los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, los documentos de la acusación formal y los periodistas que cubren el caso desde fuera del edificio donde ella no puede hablar libremente. Los venezolanos que huyeron de Venezuela durante los años del chavismo, los millones que cruzaron la frontera con Colombia a pie, que durmieron en campamentos improvisados en Cúcuta o en Bogotá, que llegaron a Perú, Ecuador, Chile o Argentina sin nada más que lo que podían cargar. Conocen muy bien lo que significa perderlo todo en un momento. No eligieron ese momento. No lo precipitaron con sus propias decisiones. Fue el sistema el que les quitó lo que tenían. Para Cilia Flores, el proceso fue exactamente el inverso. Durante décadas, ella fue parte del mecanismo que quitaba, el mecanismo que encarcelaba opositores, el que expropiaba empresas, el que empujaba a los venezolanos hacia el exilio, el que permitía que las instituciones del Estado sirvieran a los intereses de quienes las controlaban en lugar de a los ciudadanos que debían proteger. Y ese mecanismo, finalmente, giró en su propia dirección. El peso del tiempo. Lo que espera a Cilia Flores mientras las agujas avanzan. La acusación en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York es una de las más complejas que un tribunal federal estadounidense ha procesado en relación con líderes de un gobierno latinoamericano. Los cargos son múltiples: conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos equipos en contra de los intereses de los Estados Unidos.
La combinación de cargos de narcotráfico y terrorismo refleja la argumentación central de la Fiscalía, que el uso del Estado venezolano como instrumento de tráfico de drogas no fue un delito aislado, sino una política sostenida durante años, con objetivos tanto económicos como políticos, incluyendo el sostenimiento del propio régimen. Las penas asociadas a estos cargos, en el sistema federal estadounidense, son severas. La conspiración para narcoterrorismo conlleva condenas mínimas obligatorias que pueden extenderse hasta cadena perpetua, dependiendo de la cantidad de droga involucrada y de los agravantes. Los cargos relacionados con armas automáticas y dispositivos destructivos implican condenas adicionales. Y la escala de la operación que la Fiscalía describe, con un volumen anual estimado de entre 200 y 250 toneladas de cocaína para el año 2020, coloca el caso en una categoría de magnitud que pocas acusaciones federales han igualado. Para Cilia Flores, con 69 años al momento de su captura, el aritmético de la justicia es implacable. Aún en el escenario más favorable para la defensa, un proceso de este tipo implica años de procedimientos previos al juicio, meses de juicio oral y, si hay condena, décadas de prisión. Sus abogados batallan para que el caso sea desestimado por razones procedimentales relacionadas con el financiamiento de la defensa. La Fiscalía sostiene que los cargos son sólidos y que el intento de Venezuela de pagar a los abogados de los acusados es en sí mismo parte de la problemática que el proceso busca exponer. Mientras los argumentos legales se debaten en audiencias programadas ante el juez Hellerstein, Cilia Flores espera en el MDC. Cada mañana la alarma suena a las 6. Cada día las comidas llegan por la ranura. Cada semana, si los protocolos se cumplen, hay 5 horas para moverse fuera de la celda. Los inviernos de Brooklyn son fríos con una intensidad que no existe en el trópico venezolano. La manta de lana que el sistema penitenciario asigna a cada recluso tiene que alcanzar. Los únicos momentos en que Cilia Flores y Maduro salen del MDC son los traslados al Tribunal Federal en Manhattan para las audiencias. Esos desplazamientos, escoltados, con esposas, en vehículos del sistema penitenciario federal, son las únicas oportunidades para que el público los vea. Y cada vez que aparecen en esas imágenes, primero captadas por el artista judicial Jane Rosenberg, que dibujó la sala de audiencias en ausencia de cámaras, la transformación física resulta evidente. Personas que durante años controlaron el flujo de petróleo, de cocaína y de poder en un país de 30 millones de habitantes, muestran en su apariencia el peso de lo que el MDC le hace a un cuerpo y a una mente. Hay algo en la naturaleza del tiempo carcelario que no tiene equivalente en ninguna otra forma de espera. No es solo el aburrimiento, aunque el aburrimiento es real y constante. Es la sensación de que el tiempo avanza y las cosas fuera continúan moviéndose mientras uno permanece inmóvil. Venezuela sigue existiendo sin ellos. El Palacio de Miraflores tiene nuevos ocupantes o nuevas disputas. Los aliados que juraron lealtad se adaptan a las nuevas realidades. El mundo gira. Para alguien que dedicó su existencia a estar en el centro de ese giro, a ser parte del movimiento y no del paisaje fijo, ese inmovilismo forzado es una forma de violencia que no deja marcas visibles, pero que opera constantemente sobre la psicología del detenido. Los especialistas en salud mental penitenciaria hablan del síndrome de hospitalismo, la progresiva erosión de la capacidad de tomar iniciativas, de sostener planes a largo plazo, de mantener la identidad personal frente a la uniformidad aplastante de la institución total. Las personas que habitaron el MDC y lograron salir con sus testimonios intactos hablan de una pérdida gradual de la noción del tiempo propio. Los días se parecen. Las semanas se parecen. Los meses. Se come cuando el sistema dice que hay que comer. Se duerme cuando apagan las luces. Se camina cuando permiten salir. El cuerpo se va adaptando al ritmo de la institución y en esa adaptación va perdiendo el hilo de lo que era antes de entrar. Cilia Flores lleva en el MDC de Brooklyn, al momento de la publicación de este video, más de 100 días. 100 días desde la madrugada de Fuerte Tiuna. 100 días desde los sobrevuelos sobre Caracas que la despertaron en mitad de la noche para encontrarse con un futuro que ella nunca consideró posible. 100 días en una celda de 2 metros por 3 con una manta de lana y un colchón delgado, sin su esposo a quien no puede ver,
sin los recursos que durante décadas le garantizaron que las reglas del juego se ajustaran a sus necesidades, y con la acusación más grave que enfrenta cualquier exfuncionaria venezolana de su rango en la historia judicial reciente de este hemisferio. La primera combatiente de Venezuela. La arquitecta silenciosa del poder chavista. La mujer que visitó a Chávez en la cárcel de Yare en 1992 cuando nadie quería saber de él. Hoy está en una cárcel que abogados, jueces y detenidos de toda condición han descrito como el lugar más miserable del sistema federal estadounidense. Y espera, el tiempo en el MDC avanza de la misma manera para todos los que están dentro. Sin apuro, sin concesiones, sin memoria de lo que uno fue afuera. Las ranuras en las puertas se abren y se cierran. La alarma suena a las 6. La manta de lana tiene que alcanzar. Y los llantos, si los hay, nadie los escucha desde afuera. El peso de los hechos. En los pasillos de las grandes instituciones venezolanas que Cilia Flores ayudó a construir y a controlar, su nombre sigue siendo pronunciado. En Miraflores, en la Asamblea Nacional, en los despachos del sistema judicial que ella ayudó a diseñar para proteger al poder, las personas que ocupan esos espacios navegan ahora en la incertidumbre que dejó su captura. La red que ella tejió durante 30 años es lo suficientemente grande como para seguir existiendo sin ella. Pero sin ella en el centro, ya no funciona de la misma manera. En el Distrito Sur de Nueva York, los fiscales continúan construyendo el caso. Las audiencias se programan. Las mociones se presentan. El juez Hellerstein, con sus 92 años y sus décadas de jurisprudencia, administra el proceso con la paciencia y el método que caracterizan a un sistema judicial que, a diferencia del venezolano que ella ayudó a moldear, no responde a llamadas telefónicas desde los despachos del poder político. El caso de los narcosobrinos, Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, condenados en 2017 y liberados en 2022 en un canje de prisioneros, fue durante años el símbolo más visible del vínculo entre el entorno de Cilia Flores y el narcotráfico. Para muchos venezolanos, fue también la señal de que la impunidad tenía límites que no dependían de la voluntad del gobierno venezolano, sino de la jurisdicción de tribunales ajenos a su control. Lo que comenzó en noviembre de 2015 con el arresto de 2 jóvenes con pasaportes diplomáticos en el aeropuerto de Puerto Príncipe concluyó, en cierta forma circular que la historia pocas veces muestra con tanta claridad, en la celda del MDC de Brooklyn, donde hoy vive la mujer que los crió como propios, y que dijo que ese arresto había sido un secuestro. Hubo momentos en esta historia en que parecía que el tiempo no llegaría, que la distancia entre el poder que protege y la justicia que persigue era demasiado grande para cerrarse, que las instituciones podían ser blindadas, que los testigos podían ser silenciados, que los aliados podían ser colocados estratégicamente en cada posición que importara, pero el tiempo siguió avanzando. Y una madrugada de enero, en Caracas, sonaron los primeros vuelos. Si llegaste hasta el final de este video, eres exactamente el tipo de persona para quien hacemos este contenido. Te pedimos una cosa. Comenta abajo qué parte de esta historia te pareció más impactante. La red de 400 familiares en el estado. Los 45 segundos del operativo. La celda donde no puede ver a Maduro. O los $1.200 millones que sus hijos lavaron mientras venezolanos hacían cola por una caja de comida. Escríbelo abajo. Eso nos ayuda a seguir haciendo este trabajo. Y si no te has suscrito todavía, el botón rojo está ahí. Esta historia no es la última.